Bien, pues corregidos los ejercicios, vamos a pasar a ver el contenido nuevo del día. Y ya vamos a empezar el último contenido, la unidad 8, el tema 8, que es en la geometría del espacio. Ya sabéis que los contenidos de este tema se corresponden a los ejercicios que vais a entregar el viernes 12 de junio. En este tema lo he simplificado mucho y básicamente lo que quiero es que vosotros sepáis calcular el área total y el volumen de estas 5 figuras de aquí. El prisma y la pirámide como ejemplos de poliedro. Digamos que el poliedro es la figura tridimensional en la que todas sus caras son polígonos planos. Luego tendríamos los cuerpos de revolución, cilindro, cono y esfera. Se llama cuerpo de revolución porque la figura se obtiene al girar, ¿vale?, un polígono plano alrededor de un eje. Entonces, básicamente para esta sesión, para este tema, necesitamos 5 sesiones, una por figura. Nosotros lo que vamos a hacer es, esta semana, vamos a ver el prisma y la pirámide, que será en la sesión de hoy y en la próxima sesión, que será el miércoles. El jueves lo voy a dedicar a repasar los ejercicios que tenéis que entregar el viernes. El viernes, evidentemente, tenéis que entregar los ejercicios. Y ya la semana siguiente, entre lunes, miércoles y jueves, terminamos las 3 figuras restantes. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar. El prisma. Los prismas son poliedros, ¿vale? Eso significa que todas las caras son polígonos planos, cuyas bases, paralelas entre sí, son 2 polígonos iguales y cuyas caras laterales son paralelogramos. En nuestro caso van a ser siempre rectángulos. Lo que da nombre al prisma es precisamente el polígono que forma la base. Cuando la base es un triángulo, pues tendremos un prisma triangular. Cuando la base es un cuadrilátero, pues tendremos un prisma de base cuadrangular. O, por ejemplo, cuando la base es un hexágono, pues tendré un prisma hexagonal. ¿Vale? Simplemente esto. Vale, pues ahora ya, una vez que sabemos lo que es el prisma, vamos a pasar a ver cómo se calcula el área y cómo se calcula el volumen. Bueno, ya lo sabéis. Quiero que todo esto pues, lo vayáis copiando en el cuaderno. Entonces, vamos con el área del prisma. El área del prisma es la suma de las superficies de cada una de las caras que lo forman. Es decir, si yo quiero, por decirlo así, cuando hablamos del área, hablamos de la superficie, la cantidad de papel que yo necesitaría para recubrir todo el prisma, todas y cada una de las caras del prisma. Para poder obtener la fórmula que me va a permitir calcular el área, lo que viene muy bien es hacer su desarrollo plano. El desarrollo plano consiste en dar una serie de cortes por las aristas que me permiten extender el prisma, en este caso sobre la libreta. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo el prisma, voy haciendo los cortes sobre las caras, sobre las aristas, y así lo puedo extender de esta manera. Y rápidamente distingo que aquí tengo las dos bases y aquí tengo las caras laterales que forman un rectángulo. Y aquí es donde llega lo importante. Para calcular las bases no voy a tener problema. El área va a ser pues, el área del polígono que es la base. Para calcular el área lateral, lo que tengo es un rectángulo cuya base, tened en cuenta que esto va enrollado aquí, sería el perímetro de la base. Y la altura de este rectángulo es la altura del prisma, ¿vale? Por eso el desarrollo plano viene muy bien para poder calcular el área total del prisma. Entonces, a partir de la figura, el área total le voy a calcular como calculo el área de una base. Y como tengo 2, pues lo multiplico por 2. ¿Vale? El área total será 2 veces el área de la base más el área lateral. El área lateral es el que forman las caras laterales. Pero no nos vamos a complicar. La manera de calcular el área lateral va a ser el perímetro de la base por la altura del prisma. Así, nuestra fórmula es área total igual a 2 por A base más A lateral. Repito, siendo AB el área
del polígono que sea la base. Y el área lateral la calculo como el perímetro de la base por la altura. Bien, esta fórmula hay que saberse. Ahora la vamos a practicar con un ejemplo. Y finalmente el volumen del prisma me indica la cantidad de espacio que ocupa el prisma. Y para calcular el volumen aquí es muy sencillo. Solamente voy a aprovechar uno de los cálculos anteriores, que es el área de una base, y lo voy a multiplicar por la altura del prisma. La solución de ese producto va a ser el volumen del prisma. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un prisma del que voy a calcular el área total y el volumen. Entonces, si yo quiero calcular el área total, pues sé que el área total se calcula como 2 veces el área de la base, por eso pongo 2 por el área de la base, más el área lateral. ¿Vale? Esto es para calcular el área total. Venga, pues voy a calcular primero el área de la base, que como la base es un cuadrado de lado 6, esto es 6 al cuadrado, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Muy sencillito. Y ahora pues voy con el área lateral. El área lateral, acordaros, hay que saberse muy bien esta fórmula. Es el perímetro de la base por la altura. Entonces, como la base es un cuadrado de lado 6, pues el perímetro será lo que mide el lado, 6 por el número de lados, 4. Y esto tengo que multiplicarlo por la altura del prisma, que vale 11. Entonces me queda 6 por 4, 24, y 24 por 11, que nos da 264 centímetros cuadrados. Así tendré que el área total es igual a 2 por 36, 2 por el área de la base, más el área lateral, 264. 2 por 36 nos va a dar 72, y 72 más 264 nos va a dar 336 centímetros cuadrados de área. Pues ya tenemos el área total de la figura. Vamos ahora a por el volumen. El volumen hemos dicho que lo íbamos a calcular con una fórmula, que es el área de la base por la altura del prisma. Y aquí resulta que lo tenemos todo, porque el volumen va a ser el área de la base, que es 36, por la altura, que vale 11. Y si multiplicamos 36 por 11, pues obtenemos 396, pero ahora centímetros cúbicos. ¿Vale? Aquí lo importante es saberse las fórmulas y luego saber qué tengo que sustituir por qué. Y ya con esto pues tenemos el contenido teórico visto. A continuación pues vais a tener un ejercicio para que calculéis el área total y el volumen de un prisma y más ejercicios de repaso de los ejercicios que vais a tener que entregar el viernes. Venga, pues ánimo con el trabajo.